Termina la semana y es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención. ¿Cómo están? Bienvenidos a Derecho a la Convención, el programa de Pauta que sigue desde la perspectiva legal, jurídica, los avances, lo que está ocurriendo en el día a día y en la semana a semana de la Convención Constitucional. Ya llevamos varios meses de trabajo de la Convención y la idea es ir precisamente analizando los temas nuevos, los temas de la contingencia, insisto, desde la perspectiva, desde la óptica legal y jurídica, con dos expertos que ya son personas de la casa, dos abogados expertos en materias constitucionales, que paso a presentar como siempre, que nos acompañan todas las semanas en Derecho a la Convención. Marisol Peña, la abogada Marisol Peña, profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, y el abogado Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y la Universidad Central. Marisol y Gabriel, ¿qué tal? Muy bienvenidos y encantadísimos de verlo como siempre, todas las semanas acompañándonos acá en Derecho a la Convención. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un espacio producido por Pauta que ustedes pueden seguir todas las semanas, como les digo, los días viernes a las 5 de la tarde por la señal 2 de streaming de pauta.cl y también la repetición los días domingo a las 10 de la mañana en toda la frecuencia de Radio de Pauta en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta y Temuco. Vamos entonces, Marisol y Gabriel, al tiro con materia de lo que ocurrió esta semana. Esta semana hubo efectivamente una calendarización, ya se aprobó el calendario de lo que viene hacia adelante, y uno de los elementos probablemente iniciales más significativos tiene que ver con las iniciativas populares constituyentes. Y queremos desmenuzarlas desde la parte más pedagógica quizás, escuchándolos a ustedes, de qué se trata, de dónde vienen, cuál es el origen jurídico que tiene y, por cierto, cuáles son los alcances que uno puede tener, qué expectativas puede haber de estas iniciativas populares constituyentes, que son una forma de participación ciudadana en la redacción, en la discusión de la nueva Constitución, para proyectarla un poco a lo que va a ser el próximo año, ¿no es cierto?, en su conformación, en su estructuración un poco más desarrollada. Quiero partir, Marisol, con usted, preguntándole precisamente qué son las iniciativas populares constituyentes, cuál es su origen jurídico, de dónde viene, de dónde tomarlas, para entender bien de qué se trata y cómo proyectarlas en el tiempo. Bien, Cristian, partiendo desde el comienzo, podemos decir que dentro del proceso de formación de las leyes, la primera etapa siempre se denomina la de la iniciativa. Actualmente tienen iniciativa, es decir, la facultad, la potestad para llevar un proyecto de ley o eventualmente de reforma constitucional ante el Congreso, que es el órgano legislativo por excelencia, el presidente de la República y los parlamentarios. Por lo tanto, decir que actualmente en Chile no tenemos iniciativas populares, como sí existen en algunos otros países, bajo la modalidad de que un determinado porcentaje del cuerpo electoral puede presentar una propuesta de norma o de materia a regular por el Congreso Nacional, y para ese efecto, como digo, se requiere el respaldo de un determinado porcentaje del electorado. Actualmente, en el reglamento de participación de la Convención Constitucional está definida la iniciativa popular de normas como un mecanismo de participación popular mediante el cual una persona o un grupo de personas puede presentar a la Convención Constitucional una propuesta de norma sobre una materia de índole, en este caso, constitucional. Como digo, en el derecho comparado, más bien la regla general es la existencia de iniciativas populares de ley. Perfecto. Marisol, ya nos queda claro, digamos, de dónde viene. Ya vamos definiendo ciertos marcos. Y quiero seguir, Gabriel, con usted para preguntarle cuáles son las características, cuáles son los marcos, efectivamente, de estas iniciativas populares constituyentes. ¿Tienen ciertos requisitos, por ejemplo? Se habla de 15.000 personas que puedan apoyar. ¿Cómo es esa dinámica para ir entendiendo cómo van a ir tomando cuerpo? Un cuerpo que eventualmente pueda llevar a que se discutan finalmente a partir ya de enero en el Pleno de la Convención. A ver, el propio artículo 33 del reglamento que regula la participación popular establece cuáles son los requisitos de esta iniciativa popular de normas. A ver, antes que hay que destacar que la propia Convención Constitucional hizo una distinción
entre mecanismos de participación autoconvocados respecto de aquellos mecanismos que define la propia Convención Constitucional. Y el primer mecanismo autoconvocado dice relación con la iniciativa popular de normas, ¿ya? Y para ello hay que inscribirse en un registro público de participación, hay que completar un formulario digital que va a estar puesto a disposición del público por parte de la Secretaría Técnica de Participación Popular. Las personas deberán indicar quién o quiénes son, la historia de la elaboración de la propuesta y una propuesta articulada para que sea discutida por la Convención Constitucional. Ahora, esto no dice relación con el número de firmas, pero para que efectivamente sea discutida, para que necesariamente deba ser considerada por la Convención Constitucional, el artículo 35 del reglamento establece específicamente que deben estar patrocinadas estas, llamémoslas, indicaciones populares por parte de 15.000 personas al menos. Y que estas 15.000 personas al menos deben provenir de al menos 4 regiones diferentes. Entonces, desde ahí, necesariamente debe ser votada por la Convención Constitucional en las mismas condiciones que si fuese una iniciativa de un convencional constituyente. En el caso que no se reuniera las firmas, habrá que nuevamente distinguir. El artículo 35 del reglamento establece cuáles son los efectos de esta iniciativa popular y en caso de que no correspondan a las funciones de la Convención Constitucional, lo que hará la Convención será notificar a las personas que hayan presentado dicha iniciativa. Eso es sumamente importante porque todas las personas van a saber específicamente cuál ha sido el destino de su indicación, y en caso de que correspondan a las funciones de la Convención Constitucional, la Secretaría comunicará a la Comisión la cantidad de personas que la han apoyado, ¿no es cierto?, respectivamente. Vamos, si quieren, a una cosa más de detalle, pero que es un detalle muy relevante para la participación ciudadana. ¿Lo que se presenta, Marisol, es un articulado, es un aspecto redactado, o es más bien una frase peregrina, una idea, un concepto? Y segundo, la adhesión que tomen estas 15.000 personas o más eventualmente de apoyar, de adherir, es a la redacción completa. Pueden establecerse agregadurías, pueden establecerse complementariedades, o es simplemente algo ya redactado completamente. Yo creo que aquí en materia de participación popular en la convención hay que distinguir las distintas modalidades, como lo estaba sugiriendo Gabriel. La iniciativa popular está concebida en el reglamento de participación, como lo dije antes, como una iniciativa popular de norma. En consecuencia, se supone que es un texto articulado el que se propone a la convención, y en relación con lo que decía Gabriel, si va respaldado por 15.000 firmas de personas que pertenezcan a lo menos a 4 regiones, tiene el mismo valor que una norma o una propuesta de norma que hubiese sido sugerida por un convencional constituyente. Entonces, la idea, por lo menos en el contexto que estamos hablando, es de que la norma vaya redactada, y cuando Gabriel hacía referencia a cómo se ha gestado la norma, se supone que esa norma es el decantamiento, es el resultado, es el efecto de un proceso participativo previo, donde ha habido conversaciones entre muchas personas que han permitido que una idea original llegue a una redacción articulada. Así entiendo yo, al menos, a partir del reglamento de participación popular, la iniciativa popular de norma. ¿Y por qué digo distintas otras modalidades? Porque quienes están yendo ya desde esta misma semana a las distintas comisiones de la Convención Constitucional están yendo a plantear ideas, pero no se les exige necesariamente, para diferenciarlo de la modalidad que aquí estamos explicando, que lleven propuestas articuladas. Nada obsta a que las lleven, pero en general las personas más bien han ido a poner tesis acerca si conviene un régimen presidencial, uno semipresidencial, uno parlamentario, como lo hizo un cientista político, Claudio Fuentes, pero no han llevado necesariamente propuestas de articulado que puedan ser consideradas por la convención. Gabriel, complementar un poco lo que dice la profesora Peña. Sí, efectivamente, el mecanismo de iniciativa popular de norma dice relación con la redacción de una propuesta de norma constitucional. Y
Y es distinto de las audiencias y también es distinto del procedimiento legislativo, porque normalmente cuando se da lugar a las audiencias públicas estamos frente a un proyecto de ley, ya sea que ya se ha votado en general y por tanto se ha llamemos aprobado la idea de legislar, y las personas van a comentar un proyecto de ley, por ejemplo, determinado, su contenido, plantear mejoras, etcétera. Aquí las audiencias públicas es distinta porque no hay texto aún sobre el cual discutir, sino más bien, y me parece muy sano que se haga, que las audiencias comiencen a desarrollar la participación ciudadana, la participación de organizaciones sociales, de profesores, de personas que también se dedican al estudio, ¿no es cierto?, no solamente al derecho constitucional, sino de las ciencias sociales y en general del conocimiento, que dice relación con que cómo la convención a través de la escucha por un lado y por otro lado de las propuestas específicas comienza a amasar para que después recién en enero, ¿no es cierto?, después de una deliberación por parte de cada una de las comisiones, comiencen a poder a aprobar o rechazar o modificar aquellas normas, ¿no es cierto?, que van a comenzar a ser redactadas con posterioridad al interior de cada una de las comisiones. Estamos hablando con Gabriel Osorio, abogado y profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y Central, y la abogada Marisol Peña, profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, en Derecho a la Convención, este programa de pauta que ustedes siguen semana a semana y que se transmite todos los viernes a las 5 de la tarde por la señal 2 de streaming de pauta.cl y también los días domingo a las 10 de la mañana por las frecuencias de Radio Pauta en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta y Temuco. Y precisamente estamos conversando de un tema que tiene o ha adquirido cierta notoriedad esta última semana y particularmente de este lunes, a partir del lunes 8 de noviembre, cuando comience, ¿no es cierto?, a presentarse o comience el plazo, comience a regir el plazo que se extenderá por 60 días de estas iniciativas populares de norma o iniciativas populares constituyentes. Marisol, ¿cuál es la dinámica que uno debería ver? Ya hemos conversado un poco qué son, hemos conversado qué requisitos se necesitan, hemos ido esbozando un poco para que la gente entienda, los auditores entiendan cómo se va construyendo. La hemos separado, ¿no es cierto?, de estas ideas o audiencias que nos explicaba Gabriel recientemente. ¿Cómo nos podría graficar usted el tema de cuál es la dinámica, el proceso que va a ir siguiéndose durante estos 60 días y posteriormente, a partir ya de enero, en una discusión del Pleno real, concreta, en que estas iniciativas, estas propuestas de norma, pueden eventualmente transformarse, previa a la discusión y aprobación, en parte del cuerpo del texto de la nueva Constitución? Cristian, yo primero quiero puntualizar que las modalidades específicas con arreglo a la cual este mecanismo y otros de participación que están previstos en el reglamento de participación de la Convención Constitucional se van a ir conociendo en los próximos días. ¿Por qué? Porque tiene que instalarse la Secretaría Técnica de Participación Popular, que es el órgano que conforme a los reglamentos es el encargado precisamente de materializar esta participación y de otorgar todo tipo de facilidades, incluso desde el punto de vista digital en su caso, para que se puedan llevar a cabo. Entonces, decir que estamos en una etapa en que es difícil imaginar todavía la mecánica. Pero, ¿qué es lo que podríamos decir de cara a nuestros auditores que tuvieran inquietudes en esta materia? En primer lugar, que uno podría decir que sobre la base de la experiencia legislativa que tenemos en el país, aquellas iniciativas populares de norma que probablemente tengan más posibilidad de prosperar van a ser aquellas que se asimilen más a las iniciativas formales de ley que suelen presentarse normalmente dentro del contexto del proceso legislativo, ya sea por el presidente de la República a través de mensajes o de los parlamentarios a través de mociones parlamentarias. Y esas iniciativas no son otra cosa que un documento en el cual podemos distinguir, digámoslo así, tres partes esenciales. En primer lugar, la fundamentación de la iniciativa. En consecuencia, podemos imaginar que en el caso de las iniciativas populares de norma va a haber un cierto diagnóstico, que es el que se va a ver hecho mediante un trabajo ciudadano previo que va a decantar en la iniciativa popular de norma, que se va a consignar allí, ya sea de carácter histórico, un diagnóstico de cómo se ha comportado una determinada institución o regulación, los insumos que se han recibido de las consultas previas que se puedan haber hecho entre la propia ciudadanía, y luego
¿verdad?, el decantamiento de la idea matriz. La idea matriz en una iniciativa, en un proyecto de ley, por ejemplo, es justamente lo que justifica la idea de legislar, es la necesidad de que pueda considerarse esa determinada normativa. Aclarada esa parte, que podríamos llamarla la fundamentación de la iniciativa popular de norma, va a venir propiamente el aspecto articulado, donde uno podría imaginar que se va a requerir la asesoría de alguna persona que conozca de derecho, porque indudablemente el lenguaje jurídico no es lo mismo que el lenguaje cotidiano, ¿verdad? Luego, para la redacción de aquella, eventualmente asesorías jurídicas que va a ver cómo se pueden, hay que ver cómo se pueden implementar. Y en tercer lugar, tiene que llevar las firmas. Y ahí entonces va a ser muy importante, como dice el Reglamento de Participación Popular, cómo la Secretaría de Participación Popular diseñe una plataforma digital, porque no vamos a pensar que todas las 15.000 personas van a llegar hasta un lugar único, hasta un escritorio, a firmar la iniciativa popular de norma. Por lo tanto, lo que se ha pensado es que a través de una plataforma digital uno digite, ¿verdad?, su nombre asociado a su ruta eventualmente, y la firma quede debidamente registrada en respaldo. Por lo tanto, yo diría que esta es un poco la modalidad que uno esperaría que se va a desarrollar en torno a la iniciativa popular de norma. Perfecto, Gabriel. Hay ciertas temáticas que por su naturaleza estructural, medular en la Constitución, estén más bien vedadas, estén más bien prohibidas, sean de mucho mayor cautela para que precisamente entren en el campo de acción estas iniciativas populares, o la iniciativa popular como cuerpo, como institución, está abierta a cualquier dimensión, a cualquier intersticio, por decirlo de una manera, del plano constitucional? A ver, mire, partamos por algo que normalmente la literatura clásica, ¿no es cierto?, señala que forma parte de un texto constitucional, por un lado, la regulación orgánica de la organización del Estado, la división de los poderes, el sistema de freno y contrapesos, Claro. entre otras cosas, y una Carta de Derechos Fundamentales, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros conocemos como nuestro capítulo 3 de la Constitución Política de la República actual. Sin embargo, evidentemente, el contenido los contenidos que van a formar parte de una nueva constitución no están predeterminados necesariamente, sino que van a ser lo que determinen finalmente los propios convencionales constituyentes a través de sus votaciones. De tal manera que, por muy complicado que pudiese ser un tema, y de ahí que necesariamente será la ciudadanía a través de su propia organización, es la que puede determinar no solamente la iniciativa de una norma, pueden proponer un sistema de gobierno completo, un capítulo completo, incluso hasta un texto constitucional. La norma, el reglamento no lo limita. Lo que sí se establece es que, primero, tiene que tener el número de firmas, y en segundo lugar, cuando se que de tenerse ese número de firmas, evidentemente la Convención Constitucional, en razón del principio de incidencia en la participación, tiene que pronunciarse sobre él. ¿De qué manera también? Cristian, ¿me Sí, permites? por favor. ¿Me permites? Porque Marisol. me sugiere una idea lo que le escuchamos recién a Gabriel. Tal vez sería importante decir también que, conforme a lo que está establecido en las normas del reglamento de participación, una misma persona u organización, supongamos la Asociación de Canalistas del Río Maule, por decir algo, o del Río Maipo, quiera presentar iniciativas populares de norma en diversos temas, no solamente lo que podría ser obvio, como el régimen constitucional de las aguas o el derecho de propiedad en general. Hay una limitación establecida que es de 7 iniciativas populares por cada persona u organización. Perfecto. Ahí hay una primera cortapisa, además o una segunda, además de la cantidad de firmas, y hay una tercera cortapisa que no es menor, y es que, digamos, se reservará la Convención Constitucional a través, entendemos, de la Secretaría de Participación Popular, la facultad de no admitir, es decir, de no ingresar a trámite de alguna manera aquellas iniciativas populares de norma que puedan contravenir tratados internacionales ratificados por Chile, que se encuentran vigentes, que es uno de los límites que vienen del acuerdo del 15 de noviembre del 2019, configurándose como cortapisas materiales al trabajo de la Convención Constitucional como tal. Por eso quería hacer esa acotación adicional, porque también no es que exista
chipe libre, ¿verdad?, la imaginación en esta materia, sino que hay que tener también esos resguardos acorde al reglamento que mencionamos. Estamos hablando con la abogada Marisol Peña, profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, y el abogado Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y Central. Y precisamente Marisol está haciendo un puente, porque lo que quería preguntarle a Gabriel es respecto de eventuales contrapesos, eventuales cortapisas, barreras que haya para que ciertos grupos de interés capturen este tipo de cosas. Marisol está señalando 2 o 3. Primero, obviamente, el número de adhesiones que tengan, ¿no es cierto?, en firmas, que son 15.000. Es un número importante. 4 regiones además, no solamente concentradas en una parte. 7 como límite. Y el tema, ¿no es cierto?, este límite que no, o esta barrera que no erosione, que no se intrometa con aspectos ya acordados en materia, ¿no es cierto?, de tratados internacionales. ¿Qué otros contrapesos desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista más conceptual, ven, Gabriel, que podrían incidir para que precisamente ciertas organizaciones de legítimo interés, empresariales, sindicales, sociales, civiles, no puedan capturar un poco estas iniciativas y tratar de tender hacia su agua un poco las iniciativas? Es una pregunta bastante insidiosa, pero interesante la suya, porque a ver, estas son iniciativas de participación ciudadana, no son iniciativas de participación, comillas, empresarial, ¿no es cierto?, sin perjuicio de que la ciudadanía se organiza. Se organiza, exactamente. Exactamente, se organiza, ¿no es cierto?, corporaciones, fundaciones u otras organizaciones que son de hecho, y nada obsta, ¿no es cierto?, a que determinado tipo de ciudadanos se organicen, ¿no es cierto?, para poder presentar una determinada iniciativa popular de norma. Eso va a quedar finalmente a lo que señala la Convención Constitucional en caso de que se reúnan los requisitos. Ahora bien, mire, yo en realidad no le tengo temor a la posible, comillas, captura por parte de la discusión de una determinada, de un determinado sector o de un determinado interés. Y le voy a decir por qué. Normalmente, cuando se tramitan las normas en el Congreso Nacional, cuando se realizan estas audiencias públicas, asisten quienes efectivamente tienen interés, ¿no es cierto?, en una determinada regulación y van a exponer algunos profesores u otros, lisa y llanamente los que van a ser finalmente los regulados, de alguna u otra manera intervienen en ese proceso. Ahora, en una propuesta constitucional, evidentemente, la situación es diferente, puesto que, en primer lugar, existe la posibilidad de poder proponer una norma, existen principios que también están involucrados a propósito de la participación ciudadana, como lo son el principio, ¿no es cierto?, de transparencia, los antecedentes que tienen que acompañar los propios, quienes tienen la iniciativa popular de norma, que tienen que acompañar a esta norma, tienen que acompañar también, junto con ello, los insumos que utilizaron para poder llegar a esta norma, y efectivamente con eso creo yo también que existe una posibilidad de, comillas, limitar la, comillas, captura, aunque yo creo que en realidad eso no es posible, de la discusión por parte de la participación ciudadana, aunque es evidente que normalmente los ciudadanos, ¿no es cierto?, organizados, los ciudadanos que ya tienen pensado previamente en lo que imaginan de un texto constitucional, son aquellos que ya deben estar trabajando en una iniciativa popular de norma. Sí, solo precisar, Gabriel, para que quede muy claro, el sentido captura no lo digo en sentido operativo, aunque puede entenderse así, sino de la perspectiva que legítimamente hay grupos de interés de todo tipo que quieren, obviamente, incidir en una discusión, y es muy probable que los grupos más organizados de la sociedad civil, sea quien sea, ¿no es cierto?, sean los que ya estén operando por un tema de tiempo. O sea, lo que tenemos es que parte el lunes 8, efectivamente, de noviembre, y se extiende por 60 días. Por lo tanto, el tiempo apremia en este caso, y es la ciudadanía organizada la que probablemente vaya a tener mayor incidencia en estas iniciativas populares. Marisol, quería preguntarle si hay experiencia comparada en este tema, en otros procesos constitucionales, en otros procesos de convenciones, que se haya visto esto, y cómo fue un poco el derrotero que tuvieron estas iniciativas populares de norma en otros procesos comparados.
Bueno, la verdad es que si uno revisa también la literatura sobre los procesos constituyentes, va a poder observar que el proceso que se describe, al menos teóricamente, como icónico en esta materia, el proceso de Islandia, que lamentablemente no llegó a la aprobación de la Constitución. El Parlamento finalmente no aprobó la propuesta. E Islandia fue muy interesante porque ellos partieron primero por convocar a 1.000 ciudadanos por sorteo, de forma tal que elaboraran, como quien dice, los principios, las ideas, fuerzas claves que debían estar presentes en la nueva Constitución. Y eso partió siendo sistematizado y fue una base sobre la cual trabajó el Foro Constitucional, el Consejo Constitucional en Islandia. Además aplicó un sistema permanente de crowdsourcing, que es una técnica que se usa en el mundo de las empresas, donde es un proceso de retroalimentación permanente, que tiene que ver un poco con la incidencia que mencionaba Gabriel a raíz de una de sus respuestas hace un rato atrás. O sea, por un lado tenemos ese proceso. Por otro lado, se menciona también el proceso marroquí, que se desarrolló en medio de la primavera árabe y que significó audiencias públicas de muchas organizaciones de la sociedad civil y que fue inédito en países que conforman este mundo donde normalmente la presencia de elementos autoritarios y cerrados hacia la participación ciudadana ha sido extraordinariamente fuerte. Y yo diría que un tercer modelo muy interesante, y lo rescato porque da la impresión cuando uno lee el reglamento de la Convención que aquí se quiere intentar algo similar, es lo que se llevó a cabo en la reforma constitucional mexicana del año 2010, que incorporó en el artículo primero el mundo, el derecho internacional de los derechos humanos a la Constitución. Y ahí lo que se hizo es usar una plataforma electrónica, un dominio.org, de forma tal que el texto que iba teniendo avanzada, digamos, en ese caso fue operado a través del Congreso, pero el texto que se iba teniendo podía ser adicionado, comentado por cualquier persona que entrara a esa plataforma. Ahora, el problema que tiene abrir la participación ciudadana de esa manera es la incidencia, porque finalmente mucha gente va a quedarse con la idea, bueno, ¿y qué pasó con mi observación? Claro. ¿Me la tomaron en cuenta o no me la tomaron en cuenta? Y eso es, yo creo que un límite natural a cualquier modelo participativo que pudiera uno examinar en el mundo, que estos procesos despiertan muchas expectativas, pero si no son efectivamente incidentes, más bien tienden a generar frustraciones. Es muy probable que este tema lo sigamos discutiendo el próximo año cuando ya haya más novedades, porque efectivamente quedan muchísimas preguntas de lo que va a ser la implementación misma, tanto, ¿no es cierto?, las presentaciones que eventualmente haga la ciudadanía, como obviamente la discusión del Pleno. Quiero ir cerrando, Gabriel, con una pregunta a usted respecto de una cosa más pedagógica. ¿Esta es la única fuente de participación ciudadana? ¿Con esto se agotaría la participación ciudadana en la redacción de la Constitución en este proceso? ¿O hay otras vertientes que eventualmente permiten que la ciudadanía, más allá del plebiscito de salida, ciertamente, pueda participar en esta redacción? A ver, más allá de la iniciativa popular de norma, él es el propio reglamento el que establece variadas formas de participación ciudadana. Como le comenté, el reglamento contempla desde jornadas nacionales de deliberación, además de las audiencias públicas, las cuentas que tienen que rendir los propios convencionales constituyentes, además pasando por la posibilidad de celebración de convenios con municipalidades para que la Convención Constitucional pueda acercarse a la ciudadanía, pero además, y bueno, y está contemplado dentro de los mecanismos de participación ciudadana, los bastante polémicos y bastante comentados por parte de nosotros, que son los plebiscitos dirimentes intermedios, ¿no es cierto? Claro. Cuando la convención supuestamente no llega a acuerdo. Ahora, evidentemente no se va a votar en la iniciativa popular, tampoco va a bastar, creo yo, con las audiencias públicas, y finalmente la propia ciudadanía, a través de todo este proceso, va a ir, creo yo, celebrando audiencias, incidiendo en la convención, a través de las conversaciones con los convencionales constituyentes que están obligados a realizar una vez al mes. La semana territorial de la convención, quiero decirlo acá, es bastante distinta a la semana distrital que tienen los parlamentarios, porque efectivamente rinden cuenta, tienen que realizar foros, tienen que explicar cuál ha sido su tarea,
y tienen que rendir cuenta a la propia Convención Constitucional, a la Secretaría Técnica de Participación Popular. Entonces, la verdad es que la interacción que está existiendo entre la Convención Constitucional y la ciudadanía a través de sus diversos métodos es bastante interesante. Yo creo que va a ser incidente, espero que puedan responderle a la ciudadanía también respecto a las inquietudes que pueden tener al interior de la convención, y bueno, está todo con un gran, veremos cómo va la convención a poder resolver cada una de las inquietudes de la ciudadanía. Y cómo lo va a ir procesando y canalizando, obviamente, dos verbos que van a tener que conjugarse en el tiempo. Gabriel Osorio, abogado, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y Central. Marisol Peña, abogada y profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Como siempre, muchísimas gracias por haber participado semana a semana en el panel que ustedes encabezan de Derecho a la Convención. Este programa de pauta que analiza el devenir de la Convención Constitucional desde la perspectiva legal y jurídica en los temas más interesantes que vayan pasando en el día a día y la semana a semana. Todos los días viernes a las 5 de la tarde por el streaming de la señal 2 de pauta.cl y los días domingo, si nos está escuchando a esta hora, a las 10 de la mañana en las frecuencias de Radio Pauta en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta y Temuco. Como siempre, Marisol, Gabriel, muchísimas gracias por la participación y nos estamos encontrando la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados, compuesto por Marisol Peña y Gabriel Osorio. Esto fue Derecho a la Convención.